Entonces, pues primero darle la bienvenida a este primer seminario que como lo decía Mónica, lo decía Nancy, es el primero de una serie sobre cadenas de suministro sostenibles. En diciembre de 2022, 196 partes firmaron el Marco Mundial de la Biodiversidad en la COP15 y ahí se comprometieron a detener esa pérdida de biodiversidad para el 2030. De acuerdo con ese resultado que fue fruto de la negociación de 4 años y donde se establecieron 23 metas ambiciosas para la conservación y el uso sostenible de la naturaleza, pues todas las empresas, todos los que están aquí conectados el día de hoy y muchísimas más, juegan un papel fundamental en la implementación de ese marco. En ese marco, la meta 15 en particular invita a reducir progresivamente esos impactos negativos sobre la biodiversidad. Esto es una responsabilidad enorme, porque la mitad del Producto Interno Bruto mundial depende en gran medida de la naturaleza. Entonces, que es esencial que comencemos, que sigamos evaluando y divulgando el impacto que nuestras compañías tienen en la biodiversidad, que logremos reducir esos impactos negativos, aumentar los impactos positivos mediante la restauración de los ecosistemas y realmente que nosotros logremos asegurar no solamente esa ideación. Hace un rato, antes de empezar justo el webinar, lo hablaba con Mónica, sino que aseguremos esas acciones de que sean inclusivas, justas, que involucren a las comunidades y finalmente, pues que podamos colaborar con otras entidades, porque eso es un tema realmente de sinergia y de colaboración para que podamos maximizar esos beneficios precisamente esas iniciativas. Estamos ya muy cerca de iniciar la COP16, que como ustedes saben tiene lugar en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año. Y el lema de nuestra COP16 es paz con la naturaleza. Entonces, eso es un llamado a que realmente hagamos una reflexión profunda, a que tengamos o implementemos esas acciones por el mejoramiento de nuestras cadenas de suministro. Entonces, a lo largo de toda esta serie de este seminario y de otros que seguramente seguiremos haciendo con la maestría, vamos a explorar cómo las empresas pueden liderar esa transición. Entonces, hoy vamos a comenzar con un caso muy bueno. Yo le decía a Mónica que a mí me encanta el caso de Tetra Pak, que me parece, por un lado, me parece de libro por todo lo que comprende, pero también me parece muy aterrizado a lo que es nuestra realidad de país y en general con una empresa multinacional pues tan grande a la realidad del planeta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta serie de seminarios. Voy a compartirles mi pantalla y a empezarles a hacer primero la presentación de Mónica y después, por supuesto, como un marco donde nosotros vamos a ver, bueno, ¿por qué es esto un negocio o una empresa como Tetra Pak tan impactante, tanto por los temas de cadena de suministro y cómo esa cadena de suministro ligada al sistema de alimentación del mundo puede tener un impacto tan positivo? Voy a compartirles mi pantalla. Ahora me confirman que lo sé. Y empezamos entonces con este webinar. Bueno, presentar. Listo. Bueno, entonces, como les decía, este primer webinar de 3 que vamos a hacer uno por mes, eh, lo titulamos Tetra Pak Protege lo Bueno. Esto va muy ligado a lo que es el propósito que ya Mónica nos va a contar de Tetra Pak, donde proteger lo bueno cubre los alimentos, las personas y el planeta. Entonces, mi invitada muy especial del día de hoy es Mónica Montes. Mónica, Mónica es magíster en regeneración y desarrollo sostenible en la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 8 años de experiencia en Tetra Pak. Es experta en economía circular, investigación y desarrollo de tecnologías para el reciclaje de papel y carbón y cartón. Durante casi 10 años ha colaborado con recicladores y ha liderado proyectos para mejorar la cadena de valor de los residuos sólidos urbanos
y nos va a mostrar a lo largo de este encuentro cómo ha sido el trabajo, la evolución, cómo se ha desarrollado todo este tema de la cadena de suministro. Entonces, yo les decía, vamos a ver algunas cifras, ¿cierto? Entonces, en 2022, el mundo desperdició 1.050 millones de toneladas de alimentos. Eso equivale a una quinta parte, al 19% de los alimentos que están disponibles para los consumidores. El 13% de esos alimentos se pierden en la cadena de suministro, desde el momento en que arranca o que termina la post cosecha hasta que ese alimento puede llegar finalmente a su consumidor final, ¿cierto? La pérdida y desperdicio de los alimentos generan entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Esto es una cifra enorme, esto es casi 5 veces las emisiones totales del sector de aviación. 783 millones de personas padecen hambre y un tercio de la humanidad se enfrenta a inseguridad alimentaria. Y si vamos a ver estas cifras, en Colombia, de acuerdo con estadísticas muy recientes de la ONU para la Alimentación y para la Agricultura FAO, estas son cifras de 2023, 13 millones de colombianos padecen inseguridad alimentaria moderada o severa. Toda la seguridad alimentaria entre 2019 y 2021 afectó a cerca de 56 millones de personas en Latinoamérica. El tema de conflictos, todos los temas asociados con cambios climáticos, con crisis económicas, han hecho que estas perturbaciones de la cadena de suministro pues sean cada vez más frecuentes. Y pues, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que todo el mundo y en todas partes realmente tenga acceso a esos alimentos seguros requeridos? Pues todos los actores que hacemos parte de las cadenas de suministro debemos desempeñar un papel. Entonces, este esquema lo hemos visto a lo largo de varios webinars y lo utilizo mucho para mis clases porque cuando uno está haciendo un análisis, yo digo, más allá de la cadena, de ese pasarnos la posta los unos con los otros dentro de los procesos productivos, cuando uno analiza este tema desde la visión de ecosistema de abastecimiento, pues no es solamente lo que está pasando a nivel de nuestras empresas, ¿no? Lo que nosotros hacemos al interior y cómo realizamos este aseguramiento realmente de una manera cada vez más eficaz, sino qué es lo que pasa dentro de nuestra cadena ascendente, es decir, con nuestros proveedores y con los proveedores de nuestros proveedores, que para muchos casos, como el que Mónica nos va a contar, incluso ese proveedor de mi proveedor puede ser la tierra misma. ¿Qué es lo que pasa en la cadena descendente, ¿no? ¿Cómo me percibe mi consumidor final? ¿Qué puedo hacer de trabajo con ese consumidor? Y el aseguramiento de lo que nosotros llamamos otros procesos, ¿sí? Ya no es solamente eh, entrego un producto o un servicio muy bueno y me olvido del resto, sino realmente cómo hacemos ese aseguramiento, cómo hacemos esa simbiosis industrial, cómo hacemos esa economía, cómo hacemos que funcione esa economía circular para que eso que sale de mi proceso pueda ingresar a otros procesos o se pueda reciclar. O sea, ¿qué podemos hacer con lo que sale de esos mal llamados desperdicios de mi proceso productivo? Entonces, como ven aquí, con tantas partes, realmente aquí les coloco una frase, y es que con tantas partes interconectadas, la cadena de valor de alimentos tiene un alto riesgo de falla sistémica. O sea, podemos fallar aquí en la parte de nuestra cadena ascendente o en la entrega, la logística, la cadena descendente, como lo veíamos hace un rato en el tema de cifras para el tema alimentario. Y todo esto incrementa el riesgo de incumplimiento de regulaciones, de inocuidad alimentaria o peor aún, de que realmente el alimento no sea seguro para el consumo. Entonces, con este marco rápido de referencia, yo le voy a dar la palabra a Mónica Montes, gerente de sostenibilidad andina de Tetra Pak, a quien de verdad, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos al espacio de hoy para que ella nos cuente sobre su caso, sobre el caso de Tetra Pak, qué es lo que vienen haciendo, cómo vienen haciendo el aseguramiento de su cadena de suministro, cuáles son esos proyectos, esas acciones reales que vienen desarrollando. Y cerramos entonces en este mismo encuadre del tema de la COP16 de biodiversidad, bueno, y en biodiversidad, ¿en qué estamos en Tetra Pak?
Entonces, Mónica, yo dejo de compartir y de nuevo mil gracias y te cedo la palabra. Súper, muchísimas gracias. Primero confirmar con ustedes que estén viendo mi pantalla. Sí, señor. Súper. Pues nada, Julia, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que están conectados, muchísimas gracias por su tiempo. Nos encanta compartir este caso, pero sobre todo me encanta en este espacio porque cuando nosotros hablamos de cadena de abastecimiento, hablamos de colaboración y la colaboración es algo que a nosotros desde Tetra Pak nos encanta porque lo tenemos súper claro que no seríamos nada sin nuestros aliados, sin las plantas que aprovechan el envase de Tetra Pak como materia prima, sin los recicladores, sin los consumidores, sin nuestros clientes, sin los proveedores. Es decir, la sostenibilidad también se trata de colaboración y qué mejor que verlo de la manera holística que Julia nos estaba explicando. Entonces, primero quiero empezar por contarles un poquitito de quién es Tetra Pak y lo hago desde contarles cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es garantizar que los alimentos estén seguros y disponibles en cualquier lugar del mundo. Nosotros creemos que acceder a alimentos nutritivos no es un privilegio, sino que tiene que ser un derecho y eso lo hacemos a través de nuestra promesa de marca, que es proteger lo bueno, los alimentos, las personas y el planeta. Y en ese trasegar de más de 70 años de historia, pues somos una compañía que está presente en más de 160 países, somos más de 24.000 colaboradores, pero algo que es muy, muy relevante es que colaboramos con más de 100 plantas que hoy aprovechan el envase de Tetra Pak como materia prima para sus productos. Hemos reciclado 1.3 millones de toneladas de envases postconsumo de Tetra Pak en todo el mundo y en este momento tenemos más de 108.000 unidades de procesamiento andando en todo el mundo, más de 4.000 máquinas de llenado, es decir, estamos presentes muy posiblemente en cada uno de los alimentos que los consumidores en el mundo están consumiendo. Pero eso nos hace también ser muy sensibles, lo mencionaba ahorita Julia, con la realidad de la naturaleza. Y ahí hay que poner también, yo quiero agregar algunos datos un poco fríos, no es solamente la seguridad alimentaria, es cómo está la naturaleza en este momento, de pronto aprovechando la coyuntura de la COP16 que todos queremos hablar de biodiversidad. Resulta que 14 de los 18 servicios ecosistémicos en este momento están en declive. Hay una crisis climática, hay una crisis de biodiversidad y hay una crisis de agua. Y lo que es más contundente es que esas crisis no se van a poder enfrentar si no se trabajan juntas. 2.3 billones de personas viven en países con estrés climático. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua no está en condiciones, no hay suficiente volumen para la necesidad. 74% de los desastres naturales están relacionados con el agua y 1 millón de especies están en vías de extinción. Y para no hacerlo un poco más duro, estas cifras que hay que darlas es que 4.3 millones de hectáreas de bosques se han perdido entre 1990 y 2020. Es decir, estamos enfrentando también una crisis a nivel de biodiversidad. ¿Y eso en qué se traduce? ¿O qué es lo que genera esa crisis en la naturaleza? Lo primero es que está cambiando la manera en que hacemos el uso de la tierra y también el uso de los mares. El evidente cambio climático que todos estamos enfrentando, la explotación directa y también muy, muy agresiva de recursos naturales, la polución, la sobreexplotación de los recursos de agua y también que nuestras formas de consumo han también proliferado el aumento de especies invasivas que encontramos en los páramos afectando frailejones, especies invasivas para alimentar que terminan generando precisamente ese declive de los servicios ecosistémicos. ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros como compañías, no solamente una compañía como Tetra Pak, vea de manera holística su cadena de valor, es decir, yo tomo materias primas, yo produzco, yo distribuyo, yo proceso y envaso unos alimentos que llegan a unos consumidores, pero de nuevo tengo que buscar que esos recursos naturales estén creciendo. Y eso, por supuesto, apalancado en unos productores, en unos fabricantes, en unos hacedores de política pública y en unos consumidores que están buscando aligerar esa brecha entre el producto que están comprando y el bienestar que esperan recibir. Y en ese sentido, para lograr
esa transición hacia ese cuidado de la naturaleza y ese entendimiento holístico de nuestro impacto como compañía, pues nosotros hemos identificado 4 pilares donde deberíamos enfocar nuestra estrategia. Lo primero es garantizar una transición de los sistemas alimentarios, sobre todo los de la producción de leche, que están día a día en nuestras mesas, estos productos que son básicos en nuestra cadena alimenticia, que muchas veces son los únicos alimentos nutritivos que puede tener una familia en muchísimos países del mundo. Pues cómo hacemos que esos alimentos sean producidos de una manera eficiente, sostenible y también sean resilientes. Y para lograr eso, pues también está conectado con el segundo pilar, cómo logramos innovar para tener nuevas fuentes de alimentos, proteínas con alto valor nutricional, flujos secundarios que antes eran un desperdicio, cómo se pueden convertir en esos superalimentos. El tercer pilar, cómo reducimos el desperdicio de alimentos y también la generación de residuos, es decir, cómo hacemos que en realidad los sistemas alimentarios sean circulares. Y finalmente, pero no menos importante, es lograr democratizar eso que mencionaba yo, que es nuestra promesa y que es lo que trabajamos día a día, democratizar el acceso a alimentos nutritivos para combatir precisamente esos indicadores que Julia nos mencionaba hace un momento. ¿Cómo es posible que haya niños y adultos que se acuesten con hambre, que pasen hambre extrema o moderada, mientras hay un 33% de los alimentos que se están desperdiciando? Entonces, ¿cómo logramos revertir un poco ese indicador para que esos alimentos que se están desperdiciando se vuelvan fuentes de alimentos, de superalimentos y combatan ese indicador de hambre en el mundo? Y una vez entendiendo esos pilares, eso que puede ser interpretado como una receta, nosotros también hacemos un análisis de doble materialidad, en donde identificamos cuáles son esos aspectos relevantes para nuestras partes interesadas y también para el impacto en el negocio en el cual nos movemos, en los sistemas alimentarios. Y ahí hemos priorizado 6 aspectos que son de suma materialidad. El primero son los sistemas alimentarios, cómo los hacemos resilientes. El segundo es la circularidad, cómo incrementamos para evitar el consumo de recursos, muchas veces estos recursos finitos. El clima, cómo logramos descarbonizar nuestras operaciones para incluso en algunos años generar un impacto positivo de carbono, es decir, absorber muchísimo más gases de efecto invernadero en mi operación de las que estoy generando. La naturaleza, cómo logramos frenar estos indicadores de extinción de especies, de declive de servicios ecosistémicos, de estrés hídrico, todo esto que pone en riesgo nuestra sobrevivencia en este planeta, ¿cómo lo podemos revertir? La sostenibilidad social, por supuesto, generar un valor social para las comunidades y finalmente la gobernanza, que es fundamental para poder garantizar precisamente que la sostenibilidad perdure en el tiempo. Y para cada uno de esos aspectos de materialidad, antes de irme un poquitito a las cadenas de abastecimiento, pues desarrollamos una estrategia enfocada en cómo hacemos que ese desafío en ese aspecto de materialidad pues sea subsanado. Y ahí trabajamos en los sistemas alimentarios con pequeños productores de leche en todo el mundo para hacer que la producción de leche, por ejemplo, sea mucho más sostenible, genere una menor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo garantizamos que niños en el mundo, en más de 49 países en el mundo, reciban programas de desayuno escolar en una solución de envasado como Tetra Pak? ¿O cómo garantizamos que a partir de probióticos, a partir de flujos secundarios, pues vamos a hacer que se produzcan los nuevos superalimentos que van a llegar a las mesas de muchísimos niños en el mundo? En la circularidad, que es un aspecto no menos importante, todo el mundo habla de reciclaje, todo el mundo habla de una transición de una economía lineal a una economía circular, pero muchas veces nos falta indagar de cómo es que lo estamos logrando. Para Tetra Pak esto es de suma importancia, en Colombia es uno de nuestros focos número 1 y en todo el mundo invertimos importantes recursos. El año pasado invertimos 100 millones de euros para desarrollar, para incrementar la circularidad, para incrementar la renovabilidad de nuestro envase, para aportar atributos a nivel de geometría, funcionalidad, diseño, que nos ayuden a
precisamente garantizar que esa solución de envasado sea la más competitiva a nivel de generación de gases de efecto invernadero, que se traduzca en la solución de envasado más sostenible del mundo. Y a nivel de recolección y reciclaje no es diferente. Hay que invertir en que las personas sepan que el envase de Tetra Pak junto a muchos otros residuos aprovechables se pueden aprovechar y que lo hagan, que lo separen, que cada vez que tengan un envase de Tetra Pak en sus manos deciden desarmarlo, escurrirlo y depositarlo en el contenedor de residuos aprovechables. Y eso es lo que el año pasado nos llevó a reciclar alrededor de 5.200 toneladas en el país, crecimos un 20% versus el año inmediatamente anterior y estamos trabajando con las comunidades, con los recicladores, con nuestros aliados para lograr que esos envases de Tetra Pak se conviertan en productos con un alto valor agregado que dinamicen la economía del país, contribuyan a través de la economía circular con el desarrollo sostenible, pero también pues sean muchísimos más los residuos que se puedan aprovechar en el país. Estos son algunos de los ejemplos de qué es lo que se está haciendo con el reciclaje de los envases de Tetra Pak. En temas de clima, ¿de qué se trata el clima? Sabemos, todos acá sabemos que estamos enfrentando una crisis climática. Sabemos que cada vez estamos generando un impacto significativo en el calentamiento del planeta y eso se traduce en afectar los límites planetarios. ¿Y de qué se trata esta estrategia? Se trata de yo cómo puedo descarbonizar mi cadena de valor completa, no solamente mis operaciones, sino lo que está aguas arriba y aguas abajo de mis operaciones para lograr que la generación de gases de efecto invernadero sea menor a tal punto que yo incluso en algunos años pueda estar hablando de que tengo un neto positivo, de que yo estoy absorbiendo mucho más de lo que estoy generando. Y en ese sentido, Tetra Pak el año pasado ha logrado una disminución de un 20% en la generación de gases de efecto invernadero versus lo que se generaba en nuestra medición del 2019. Y un 47%, ese 20% es en toda nuestra cadena de valor. Es decir, esto incorpora nuestra cadena de suministro, nuestros clientes, el cierre de ciclo, todos los procesos que están implicados en nuestra cadena de valor y un 47% en nuestras operaciones propias. ¿Y esto cómo lo logramos? A través de incorporación de energía renovable, ya el 89% de la energía que consumimos en nuestras operaciones es energía de origen renovable, a través de incorporar y renovar nuestro portafolio para que las materias primas que usamos sean materias primas que son gestionadas de manera sostenible y sobre todo que en su mayoría sean renovables, es decir, estamos disminuyendo el consumo de recursos finitos, que eso se traduce en que no estamos agotando esos recursos para las generaciones futuras, pero también optando por otras fuentes de materia prima que en el neto de generación de gases de efecto invernadero pues es significativamente menor. Eso se traduce en un resultado y una disminución de un 47% en los gases de efecto invernadero. Y acá esto lo quise traer porque hace muchísimo sentido con la cadena de suministro y también muchísimo sentido con la introducción que hacía Julia hace un momento, y es que no se trata de ver solamente cómo tengo mi casa. Cuando si Tetra Pak solamente se enfocara en ver cómo tiene su casa, pues solamente su gran brecha estaría en el 1% del total de gases de efecto invernadero que genera su cadena de valor. Esto es un análisis de ciclo de vida de la operación de Tetra Pak, lo hicimos en el 2022, es muy reciente en realidad este dato para este tipo de medición. Y vemos que solamente el 1% del total de gases de efecto invernadero están relacionados a las operaciones de Tetra Pak. El 37% aguas arriba, y el 62% aguas abajo, es decir, en las operaciones de su cliente y en el cierre de ciclo. Si yo solamente me enfocara en mi operación, el 99% de mis gases de efecto invernadero no estarían cubiertos por ninguna clase de gestión, no tendrían un plan y mucho menos podría cumplir las metas que como compañía tenemos. Y como Tetra Pak se comprometió que al 2030 iba a ser neutra en sus operaciones y al 2050 en toda su cadena de valor, y entendiendo ese análisis de ciclo de vida, pues construyó toda esta hoja de ruta que involucra, y acá conectamos perfecto, con la cadena de suministro. Y entonces, lo primero es, perdón que aquí se me voló, es entender qué tenemos que hacer,
¿cuál es nuestra brecha? ¿Qué tan mal estamos? Porque evidentemente hay una brecha. Luego de que yo entiendo cuál es esa brecha, entender dónde están esos verdaderos retos y también entender cuál es la colaboración y cuáles son los aliados para ir atacando cada uno de esos retos hasta que me lleven a lograr los resultados que estamos buscando. En cuanto a sostenibilidad social, aquí es cómo le generamos valor a las comunidades, no solamente a las comunidades en donde estamos desarrollando nuestras operaciones, sino también a las comunidades, a los consumidores que toman un producto en un envase de Tetra Pak y hasta los mismos colaboradores que hacemos parte de la compañía en temas de diversidad, inclusión, en temas de manejo de talento, cómo podemos las mujeres tomar cargos relevantes en la compañía desde ese tipo de temas tan sensibles. De ahí también se trata la sostenibilidad social. En cuanto a la naturaleza, voy un poco rápido porque quiero llegar a la parte de cadena de suministro, que creo que ahí también va a haber un tema bien interesante para ustedes, pero no me quiero saltar el tema de la naturaleza porque definitivamente están interconectados. Cuando nosotros analizamos desde Tetra Pak ¿dónde está el verdadero impacto que tenemos en la naturaleza? Nosotros encontramos que el impacto directo en la naturaleza lo tenemos desde nuestras operaciones, pero el mayor lo tenemos de manera indirecta en la forma en que estamos comprando nuestras materias primas. Es decir, que si nosotros queremos tener un impacto positivo en la naturaleza y gestionar todos esos riesgos, tenemos que trabajar con nuestra cadena de suministro. ¿Y cuáles son esos impactos, cuáles son esos riesgos que estamos teniendo en la naturaleza? Lo primero es biodiversidad. Somos el principal comprador de cartón en el mundo. Podemos usar polímeros de origen fósil. Tenemos una lámina de polialuminio. También incorporamos polietilenos en nuestras láminas, en nuestros componentes del envase que pueden venir de origen vegetal. Hacemos uso de agua, sobre todo en temas de sellado, y también el agua, un recurso tan importante, pues lo tenemos inherente en todas nuestras operaciones. Es decir, que si nosotros vamos a hacer un proceso de enfriamiento, vamos a tener un proceso de fabricación de material de envase o en la misma fabricación del cartón, el consumo de agua va a ser un factor no menos relevante. En ese sentido, Tetra Pak ha evaluado cuál es su impacto en la naturaleza. Aguas arriba, en sus operaciones, aguas abajo, y cómo lograría de manera contundente, que lo hablaba Julia hace un momento, pues pasar de la palabra a la acción y que esa acción se traduzca en cómo mitigar ese riesgo y cómo preservar la naturaleza, que por cierto, pues es nuestra promesa de marca, proteger el planeta. Y desde allí, pues cuando conectamos aguas arriba, la proveeduría, el área de compras de la compañía es fundamental. Ahí les quiero contar algo que lo hablábamos con un colega hace algunos días, es que muchas veces cuando una compañía emprende una estrategia de sostenibilidad es como uno contra el mundo. Se interpreta de esa manera porque es intentando justificar con cada área por qué vas a hacer lo que vas a hacer. Por fortuna en Tetra Pak no es así. En Tetra Pak es tan relevante la sostenibilidad para desde el área que la gerencia, como para el financiero que está aprobando el presupuesto, para nuestro presidente que está llevando la estrategia, y es tan relevante que hemos encontrado un aliado fundamental para poder lograr los hitos que estamos logrando a través del área de compras de la compañía, porque el área de compras de la compañía acompaña a todos estos proveedores para que aguas arriba de nuestra cadena de valor, todos sus impactos en la naturaleza, pues estén siendo mitigados. Y en ese sentido nosotros tenemos unas claras solicitudes a nuestros proveedores en temas de qué manera nos van a hacer la proveeduría, cuáles son esos impactos que están teniendo en la naturaleza, a tal punto que para el 2025
todos nuestros proveedores deberían tener medición de impacto en la naturaleza, de cómo ellos de la manera en que están produciendo el producto que nos ofrecen a nosotros, están generando un impacto en la naturaleza. Para el 2025, el 100% de los proveedores de materia prima deben tener una medición de huella de carbono en el uso de la tierra. Es decir, no es solamente la huella que están generando en gases de efecto invernadero, sino la huella en biodiversidad, la huella en naturaleza, la huella en el uso de la tierra que están teniendo. Otro factor es no trabajemos solos. Y ahí entra, venga, conozcámonos, Tetra Pak, qué es lo que está haciendo, usted, señor proveedor, qué es lo que está trabajando, y de esta manera trabajemos juntos. Trabajemos en restaurar la naturaleza, y por eso es que tenemos iniciativas de regeneración de naturaleza, en donde con nuestro aliado Klabin en Brasil estamos restaurando 7.000 hectáreas de bosque nativo de manera directa, donde compramos el cartón, de donde se toma el bosque para fabricar ese cartón, estamos regenerando la naturaleza. Y un tercer punto extremadamente importante en ese aguas arriba de nuestra cadena de valor es la trazabilidad y la transparencia. Es decir, cómo logramos que estos proveedores, una vez conocen cuáles son sus brechas y empiezan a gestionarlas, pues también tienen esa transparencia y esa trazabilidad de mostrar cuál es su avance, cuál es el gap entre lo que quiere lograr y lo que está logrando, cuál es el tiempo, y que eso se vuelva en un estándar, porque eso también es una de los verdaderos hitos de liderar la transformación hacia la sostenibilidad, es ir aumentando la velocidad, no ir al paso del más lento, sino que ir poniendo un poco los parámetros de hacia dónde nos debemos mover. Y en ese sentido, Tetra Pak tiene un proyecto hace 3 años que lo llamamos Únete a nosotros para proteger el planeta, en donde tenemos 4 enfoques fundamentalmente: clima, liderazgo, naturaleza y circularidad. Segmentado en 9 acciones fundamentalmente, pero algo que quiero resaltar de acá es que estamos tocando más de 153 proveedores a nivel mundial, hacen parte del programa. Aquí estamos cubriendo más o menos el 70% del gasto que tenemos en proveeduría, pero lo más importante es que tenemos más del 90% de nuestros proveedores de materias primas, en donde tenemos el mayor impacto en la naturaleza. Y el año pasado, en el programa Únete a nosotros para proteger el planeta, pues también reconocemos y resaltamos estos proveedores que se destacan por cumplir, por un lado, hitos contundentes en temas de descarbonización, pero también en transparencia, que para nosotros es fundamental. El año pasado se reconoció a CBA, que es uno de los proveedores de láminas de aluminio en Brasil. Básicamente, CBA lo que cuenta con toda una hoja de ruta para lograr estos objetivos basados en la ciencia, los SBTI, y también logró una calificación en CDP, un score A, que demuestra que es uno de los pioneros en temas de transparencia y trazabilidad. A nivel de operaciones, pues nosotros también tenemos un assessment en cuanto a naturaleza, cuál es nuestra huella de el impacto que estamos teniendo en la naturaleza. Tenemos hitos que estamos buscando a nivel de gestión de agua, cómo disminuimos el consumo de agua por kilogramo de material de envase producido, cómo logramos que la maquinaria que entregamos para operación de nuestros clientes pues genera menos efluentes, significa muchísima más recirculación de agua, cómo erradicamos definitivamente los residuos y el scrap de nuestras operaciones, y cómo también garantizamos que los equipos que entregamos pues también van en tono con disminuir la energía, aumentar la recirculación y disminuir el consumo de la generación de residuos. Y en ese sentido, en nuestras operaciones les conté el programa de restauración de araucarias, pero también tenemos unos objetivos a nivel de agua que en realidad voy a pasar muy rápido por ellos. ¿Para qué? Para pasar un poco en todo lo que tiene que ver con aguas abajo de la cadena de valor,
Aguas Abajo, básicamente trabajamos con nuestros clientes para ofrecerles equipos y todo un plan de rejuvenecimiento tecnológico que detona en que sus parámetros y sus indicadores en consumo de agua, en consumo de energía, pues sean eficientes y cumplan también los objetivos que tienen. Muchos de nuestros clientes también tienen propósitos de ser carbono neutro al 2030, 2050 en toda su cadena de valor. Entonces nosotros también sería ese aliado para que él también pueda lograr ese propósito que tiene de descarbonización. Pero eso no va a ser posible si no logramos una transformación, y en ese sentido también hay que seguir trabajando, hay que trabajar por legislación en torno a la naturaleza. La COP16 es el mejor espacio para tener ese tipo de conversaciones. Lo hablábamos hace un momento, no se trata de perder tampoco el momentum, y que esas conversaciones en ese escenario también se tornen en acciones y que finalmente disminuyan esos indicadores drásticos que estamos viendo a nivel de naturaleza. Hay que establecer estándares voluntarios e iniciativas que nos lleven a, evidentemente, proteger la naturaleza. Y también hay que seguir abocando para que haya una legislación y se delimite el uso que vamos a hacer de la Tierra para que los límites planetarios no se sigan viendo afectados. Y finalmente, ya con esto voy cerrando la intervención para seguir haciendo énfasis en la cadena de suministro. Ahorita les comentaba que nuestro impacto directo en la naturaleza, principalmente en nuestra cadena de valor, está en las forestas, que es la principal fuente, por supuesto, de la materia prima para el material de envase que ponemos para nuestros clientes. Las forestas para nosotros es un tema no menor, por eso nos enfocamos en que toda la materia prima que venga, el cartón, sea certificado por FSC, otras fuentes controladas, y que de esta manera pues tengamos completa trazabilidad a través de blockchain de cómo se está haciendo la gestión en cada uno de los pasos: siembra, ubicación, tiempo, tecnología de corte, cómo se está replantando esas forestas para mantener ese equilibrio natural. Nosotros compramos 2.1 millones de toneladas de cartón. Por eso nos hace uno de los principales compradores del mundo, y eso también establece que tenemos un poder positivo de establecer estándares y de establecer prácticas que al final terminan siendo prácticas sostenibles de gestión de forestas. ¿De dónde vienen principalmente nuestras forestas? De Norteamérica y de Sudamérica, por eso el impacto lo estamos teniendo en estas regiones, y también los proyectos de restauración de forestas que en esta fase pues están enfocados en Sudamérica. ¿De qué se trata el abastecimiento sostenible? Recuerden, el principal impacto en la naturaleza lo estamos teniendo en las forestas. ¿Por qué? Porque es nuestra principal materia prima, 2.1 millones de toneladas. Entonces nosotros tenemos que garantizar que esa materia prima que compramos viene de un abastecimiento que es responsable, que tiene todo un código de conducta nuestro proveedor, que sigue ese código de conducta, que tiene toda la trazabilidad, que tiene y que no solamente nos va a garantizar la trazabilidad, sino que va a generar una demanda desde el consumidor, es decir, que el consumidor va a saber qué es lo que está comprando y el impacto positivo que está teniendo en su momento de compra. Y en ese sentido, no es solamente FSC quien puede garantizar un abastecimiento sostenible. FSC suele ser la tercera parte más usada para certificar forestas, pero también el aluminio. Nosotros tenemos una certificación que es ASI. También certificamos el polietileno de origen vegetal a través de Bonsucro. Tenemos certificaciones y seguimos mandatos de Rainforest. Es decir, estamos aliándonos, colaborando con estas terceras partes que garantizan que esa cadena de valor, que esa fuente de proveeduría, pues va a ser una fuente de proveeduría sostenible. Aquí un poquitito de la explicación de estas tres fuentes de certificación. Lo más relevante es que no solamente se queda en un etiquetado,
Es decir, no es solamente relevante que el consumidor lo vea en el producto que está consumiendo un sello FSC, sino que está demostrado científicamente, hay unas mediciones de huella de carbono que demuestra que la generación de gases de efecto invernadero en un producto que proviene de este tipo de certificaciones, por ejemplo FSC, puede generar 30% menos gases de efecto invernadero a cualquier otra fuente de materia prima convencional. Ahora imagínense, quitémosle lo masivo, imagínense si yo tomara como materia prima, comprando la cantidad que compramos a nivel global de cualquier lugar, incluso de un páramo, de un bosque nativo, de un bosque con biodiversidad en peligro de extinción. La disminución, la comparativa en disminución de gases de efecto invernadero, pues sería todavía mayor. Así que esto es lo que hacemos a nivel de cadena de suministro, esto es lo que hacemos para mitigar el impacto en la naturaleza y también esto es porque también lo hacemos, porque definitivamente si no cuidamos la naturaleza, pues no vamos a tener recursos ni para los sistemas alimentarios, ni mucho menos pues vamos a tener límites planetarios para tener una sobrevivencia asegurada. Muchas gracias, Julia, y Ay, a todos excelente, por escucharme. excelente, Mónica, la explicación. Yo tengo ahí una primera pregunta mientras, pues desde ya, todos los que quieran colocar su pregunta en el chat o si alguien quiere hacer la pregunta, prender su micrófono, pues simplemente nos hacen la señal con la manito levantada y les damos la palabra. Yo quisiera hacerte una primera pregunta aquí, Mónica, y es, claro, hemos visto como el panorama a nivel mundial. Si nos centráramos a nivel de Colombia, ¿cuál crees tú que ha sido el principal reto en el desarrollo e implementación de una cadena de suministro sostenible en Colombia? Eh, yo creo que depende mucho desde el enfoque que lo quieras ver, aguas arriba o aguas abajo de la cadena de valor. Yo creo que en Colombia, primero nuestro impacto directo en Colombia es una vez ponemos el producto. Entonces, por Ujú. eso para nosotros es fundamental el cierre de ciclo. Nosotros en Colombia hemos sido muy afortunados de rodearnos de aliados eh, importantes plantas que han encontrado en el envase de Tetra Pak una materia prima útil para sus productos. Por ese lado hemos sido muy afortunados, pero nos sigue costando que los consumidores identifiquen el envase de Tetra Pak como un envase, como un material aprovechable y que lo separen, porque muchas veces saben que se puede reciclar, saben que se va a convertir en un cartón para huevos, que se va a convertir en un producto de pulpa moldeada, pero no superan ese letargo y no superan ese comportamiento usual de meterlo en la basura y ahí los chances de que un reciclador lo pueda recuperar, pues es muy, muy difícil. Y aguas arriba en nuestra cadena de valor, cuando hablamos de nuestros proveedores en Colombia, comparados con algunos proveedores que tenemos en el mundo, pues son muy pequeños y Pequeños. eso hace que también les cueste implementar estrategias de sostenibilidad, ni siquiera se trata de un tema de no querer, porque definitivamente quieren, sobre todo en un país como como el de Colombia, que es sobre regulado, que eso nos hace que seamos muy proactivos, porque también hay licencias para operar. Pero un proveedor lo ve tan difícil, lo ve tan costoso, le cuesta, que yo creo que ahí el ser una empresa ancla, el acompañarlo, el compartirles, incluso la misma, desde, hey, yo soy socio de Covadis, ven, yo te hago que tu membresía sea mucho más económica, y lo hablábamos, una membresía de $1.500 a un proveedor muchas veces en nuestros países le duele y le cuesta. Entonces, no hemos logrado democratizar la sostenibilidad para ellos y yo creo que ese es el desafío que enfrentamos, pero a todo nivel, desde el gobierno, desde la academia, desde la gran industria, porque a veces nos sentimos que somos algunos los que lo estamos haciendo y otros no logran empezar porque cuesta, porque a veces muchas compañías están en su día a día, en su estrategia de momento, la sostenibilidad, cómo emprendo esto, una consultoría, no, ahorita tengo que abrir un área de sostenibilidad, eso me va a costar, ponerme al día me va a costar, no es que eso es meramente reputacional. Entonces yo creo que es otro desafío que tenemos, cómo
logramos permear en su estrategia para que se vuelva transversal a sus operaciones, cómo lo logramos democratizar para que sea tan sencillo y para que él también entienda que lo puedes ver 360 de manera holística, pero puedes arrancar por algunos procesos, es decir, desde cambiar el foco de tu planta por focos que consuman menos energía, que sean mucho más eficientes, ya estás teniendo un impacto en tu generación de huella de carbono. No tienen que ser el granito y la estrategia de aquí al 2050. Eso cuesta. Y yo Todos creo que juntos. en la academia podemos hacer muchísimo también. Voy a unir ahí en el público, ya hay dos manos levantadas. Voy a unir esto que acabas de mencionar con una pregunta de Edison Spitia y es acerca de qué porcentaje están logrando reciclar y cómo funciona esa logística inversa entonces para recuperar esos empaques usados. O sea, ¿cómo unimos esto, Mónica? Sobre todo aguas abajo con estas cifras, con esto que tú nos acabas de explicar. Bueno, mira, esa pregunta la voy a responder en dos partes. La primera es decirte que en Colombia tenemos capacidad instalada suficiente con nuestros aliados para transformar todos los envases de Tetra Pak que se ponen en el mercado. Es decir, que si tuviéramos la cadena de valor funcionando de manera correcta, tendríamos una tasa de reciclaje del 100%, porque todo tiene demanda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando requiere la voluntad del consumidor para que se pare? Requiere un reciclador que recupere, que tenga eficiencia, que tenga maquinaria y llegue hasta la industria de la transformación, ahí ya se pierde un poquitito el flujo y nosotros en este momento reciclamos más o menos un 17%, este año vamos a cerrar un 20% de lo que exponemos en el mercado, lo que ponen en el mercado nuestros clientes, porque nosotros les ofrecemos soluciones de envasado, ellos ponen el producto en el mercado. Pero sabemos que por la naturaleza del cartón para bebidas, que suele ser confundido con un cartón, se va muchísimo Tetra Pak en las pacas de cartón que terminan en papeleras siendo recicladas. Entonces no se recicla como Tetra Pak, se recicla como cartón y ahí estamos perdiendo un poco de trazabilidad. Afortunadamente no termina en el relleno sanitario, pero nosotros quisiéramos que se recicle como cartón para bebidas de Tetra Pak, porque ya hay toda una economía funcionando para ello. Bueno, ahorita voy a darle paso a Fernando Pasarelli, que fue la primera persona que ingresó hoy a este webinar. Fernando, qué gusto que nos acompañes. Bueno, muchas gracias, Julia, y saludos también a Mónica. Excelente la exposición que hizo. Estoy desde Buenos Aires, aquí es pasadas las 9 de la noche, pero un gusto de poder estar en este tiempo con ustedes. Mi pregunta tiene, Mónica, dos partes. Una es, ¿cómo han encarado el proceso de segmentación de proveedores con criterios de sostenibilidad? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso, sabiendo que muchas veces hay una gran cantidad de proveedores, un universo muy heterogéneo? ¿Cómo han hecho esa segmentación para trabajar, digamos, cíclicamente? Y por otro lado, te quería preguntar si la compañía tiene ya una estrategia de estímulos a proveedores que cumplan con ciertas condiciones o ciertos criterios de sostenibilidad. Súper, muchísimas gracias Fernando por la pregunta. Lo primero es que nosotros lo hemos hecho por el Pareto. Entonces, la primera, teníamos que buscar abarcar el mayor gasto que estamos teniendo. Entonces, en ese Pareto hemos logrado incorporar 70% del gasto. Era muy importante para nosotros tener principalmente los proveedores y superior al 85% los proveedores que fueran de materias primas, porque ahí tenemos el impacto más importante en la naturaleza y el impacto en biodiversidad también. Entonces ahí también fue como el Pareto. Pero ahora hemos estado incorporando a proveedores que, digamos que si sumamos otros 100 proveedores, el porcentaje del gasto ya no va a pasar a 70, sino 71%, pero precisamente porque estamos en ese propósito de democratizar ese acceso. Entonces, aprovechar que tenemos plataformas como Ecovadis, en donde ellos pueden identificar cuáles son sus brechas, que ya tenemos
digámoslo así, muchísimos proveedores que ya hace más de 3 años hacen parte de Únete a nosotros para proteger el planeta, y los podemos hacer parte de esa mitigación. Es decir, ya esos proveedores pequeños que sabemos que les va a costar un poquitito más, pues ya no les va a costar tanto porque no lo van a hacer solos, como si estos otros proveedores que empezaron desde cero. Pero, como te digo, que ya cubrían gran parte del Pareto. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y en ese sentido, y se los mencionaba también hace un momento, el equipo de compras pues ha sido fundamental, porque nosotros tenemos tan sensibilizado el equipo de compras que él no va a tomar la decisión de un proveedor exclusivamente por el precio, y eso es algo que es muy importante, y ese es el principal estímulo, Fernando. Cuando tú como proveedor te esfuerzas de tal manera y al final la conversación siempre termina quedando en el precio, creo que eso desestimula muchísimo el esfuerzo, porque aquí hay que ser claros, la sostenibilidad termina costando. Pero ¿qué pasa? Nosotros también lo hacemos porque creemos que a mediano y largo plazo la sostenibilidad también es un medio para hacer rentable la operación. Entonces puede que inicialmente tu decisión puede que se me sea un poquitito más costoso, pero me genera menos impacto en generación de gases de efecto invernadero. Pero muy seguramente a lo largo de 2, 3, 4 años, ese proveedor, monetizando todo ese valor, va a terminar siendo mucho más económico que el proveedor que se quedó en su status quo. Entonces yo creo que eso también es evolucionar la conversación y no hacerla tan plana, y que definitivamente la sostenibilidad la vivan todos. Excelente, Mónica, y yo creo que eso se une mucho con algo que conversábamos antes de este webinario, y es el tema del costo total de propiedad, ¿no? Cuando uno mira el ciclo completo, cuando no solamente se limita a mirar el costo de adquisición de un bien o de un servicio, sino que tiene esa mirada más integral, más de mediano y largo plazo, donde se involucra toda la operación, y cuando empezamos a sumar muchas veces eso que en una primera instancia nos parecía como la mejor opción, puede que no lo sea. Entonces, tengo aquí una pregunta, Mónica, de Iván Vuelvas. Ya casi nos quedan unos minutos, pero Iván la hizo hace un ratico. Dice, mi pregunta está enfocada en cuanto al consumo energético de sus procesos. ¿Cómo están migrando a energías limpias? Entonces, aprovechando que ese era un tema que habíamos discutido antes te voy a colocar acá las cifras, Moni, y dar la respuesta ahí para Iván, que la pregunta es muy buena. Muchísimas gracias, Julia, por la ayuda a memoria. Sí, nosotros, de hecho, uno de los grandes hitos que tenemos y que nos han contribuido a descarbonizar y tener el resultado de 47% en nuestras operaciones propias es el ir renovando nuestra energía, nuestra matriz energética, por así decirlo, en nuestras fábricas de material de envase. Nosotros incluso hace muchos años fuimos de las primeras compañías en el mundo que nos comprometimos al 2030 a incorporar 100% de nuestra energía renovable. Mucha de ella inicialmente solar, pero hemos incorporado otro tipo de fuentes, pero todas esas fuentes basadas en una medición y un análisis de ciclo de vida, en donde hemos comprobado que nos han ayudado evidentemente a descarbonizar la operación. Y en este momento ya llevamos un 89% de ese hito. Es decir, que tenemos 5 años, un poco más de 5 años para lograr ese 100%, pero vamos por muy buen camino. Y hemos logrado también que eso se traduzca en equipos mucho más eficientes para nuestros clientes, porque esos equipos también ya están incorporando paneles de energía solar, ya están incorporando métricas de consumo de energía. Entonces yo creo que es como una ola que va agarrando otras aristas, otras paticas, y también hace que la cadena de valor nos vaya ayudando a contribuir desde el lado energético. Pero básicamente ese es el resultado, 89% de incorporación, un propósito de tener 100%, y lo más importante es que igual la producción ha incrementado, las fábricas han crecido, y han crecido pensando también en que nuestra matriz energética tiene que ser en su mayoría de origen renovable. Gracias, Mónica. Yo quisiera que cerráramos, nos quedan 2 minutos,
que cerráramos con este tema de biodiversidad y naturaleza, ¿cierto? Cuando ustedes dentro de su lineamientos de compañía dicen medir la huella de la biodiversidad. Cerremos ahí, Mónica, como con un mensaje alrededor de las cadenas de suministro y realmente este compromiso con la biodiversidad y la naturaleza. Sí, nosotros creemos que todo lo que no es medido no puede ser ni gestionado ni solucionado. Entonces nosotros creemos que, y también esto tiene un principio de transparencia y autenticidad, para nosotros es extremadamente importante y entender dónde es que se está generando el impacto en la biodiversidad y en la naturaleza, así como ya sabemos dónde está el impacto en generación de gases de efecto invernadero, en agua, en energía, también tener esa huella de biodiversidad, en parte empieza por medir. Una vez lo medimos, pues ya generamos un plan para gestionarlo. Entonces nosotros al 2025, eso es lo que esperamos con nuestros proveedores y nosotros también ya lo estamos haciendo en este momento, es que podamos entender dónde es que estamos generando una huella en biodiversidad, la materia prima que compré, en qué materia prima, en qué zona específicamente, cuáles son las especies que estoy impactando, porque eso también me va a ayudar a entender cuáles son los hitos que me van a ayudar a gestionar ese riesgo y ese impacto que estoy teniendo. Eso hace parte de nuestra política incluso de proveeduría, tener una huella de biodiversidad que esperamos que al 2025 el 100% de los proveedores de material de materias primas para el material de envase, específicamente cartón, ya lo tengan implementado en sus mediciones. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias de verdad a todos los asistentes. Nosotros quisiéramos cerrar este espacio con una frase como por donde empezamos, ¿no? Y hablábamos precisamente de esa interconexión que existe dentro de los ecosistemas de abastecimiento y que es la única que va a permitir que realmente tengamos una visión más amplia, centrándonos no solamente en todos estos desafíos que tenemos para garantizar el suministro de las compañías, para ser sostenibles, para ser cada vez mejores vecinos, para cumplir con lo social, con lo ambiental, con la eficiencia que requieren nuestras operaciones. Y solamente de verdad vamos a poder superar estos desafíos si nos centramos en la interconexión. Como lo decía Mónica dentro de su presentación, cómo aprendemos a trabajar cada vez más juntos, cómo logramos o tenemos ese logro, esas metas de manera colaborativa, cómo las atendemos de manera colaborativa. Entonces, pues esto es un espacio más de verdad de discusión, de enriquecimiento, de poder escuchar casos prácticos de la industria. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos verlos en el segundo seminario que lo estaremos haciendo el próximo mes. Ya lo anunciaremos con suficiente tiempo y bueno, haremos la publicación también de lo que acabamos de realizar para que esté disponible tanto para la parte académica como para la parte de empresa. Muchísimas gracias de verdad, Mónica, por este espacio, por tu tiempo, por la preparación, por todo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero seguirnos encontrando en este tipo de espacios. Gracias.